por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. ¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a analizar una de las sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana que ha emitido contra el Estado mexicano. Es el caso Valentina Rosendo Cantú, una sentencia emitida el 31 de agosto de 2010. Al igual que el caso Inés Fernández, Mujeres de Atenco y Campo Algodonero, estas sentencias hablan sobre los derechos humanos de las mujeres, las obligaciones que tiene particularmente el Estado mexicano, pero no solo el Estado mexicano, sino en realidad todos los estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belém do Pará. En estas sentencias, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Mujeres de Atenco y Campo Algodonero, la Corte Interamericana va estableciendo una serie de obligaciones en materia de prevención, atención, investigación y sanción de casos de violencia de género, pero específicamente ciertos tipos de violencia de género. Específicamente me refiero a caso Campo Algodonero, se refiere a casos de feminicidio. En los casos Inés Fernández, Valentina Rosendo y Mujeres de Atenco, aborda a profundidad cuáles son las obligaciones que tiene el Estado mexicano y los estados parte frente a los casos de violencia sexual. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy puntualmente. Caso Valentina Rosendo. Bueno, ¿qué es lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primero hace un contexto general, particularmente porque los hechos tratan, sí, de un asunto de violencia sexual cometido en contra de una mujer, pero una mujer que tiene ciertas características y que está, digamos, sufriendo esa violencia en determinadas circunstancias. ¿Cuáles eran las características o cuáles son las características de este caso? Bueno, pues que estamos frente a una mujer que en el momento de los hechos tenía 17 años de edad, es decir, era menor de edad. Ahí hay una responsabilidad, digamos, reforzada por parte, en este caso, del Estado mexicano. Pero además es una mujer indígena del pueblo Mepá, originaria del estado de Guerrero, de una comunidad, la comunidad de Coxitepec. Y bueno, la Corte Interamericana hace un análisis, sí, reconociendo que hay una estructura patriarcal, pero también colonialista, en la cual, digamos, se consideran hay una estructura patriarcal, pero también colonial, en la cual se desarrollan los hechos referentes a la violencia sexual sufrida por Valentina Rosendo Cantú. Estamos en un caso donde hay una comunidad indígena, esta comunidad Mepá, esta mujer que sufre, Valentina, esta violencia específica, violencia sexual, a manos de un grupo de militares que estaban rondando la zona. Pero además hay un problema que se suma a estas circunstancias, que son problemas estructurales, que tiene que ver con la falta de acceso a la justicia, con la falta de incorporación de una perspectiva intercultural, una perspectiva además que incluya, entre otros elementos, derechos específicos, como el derecho a contar con un intérprete. Como vamos a ver más adelante, uno de los principales obstáculos que tuvo Valentina para denunciar los hechos, las violaciones que había sufrido, fue precisamente que no podía comunicarse con las autoridades porque las autoridades no hablaban Mepá, pero además tampoco contaban con un intérprete que pudiera, digamos, transmitirle lo que Valentina quería denunciar. Pero además, pues al vivir en una comunidad y los hechos al haber ocurrido en una comunidad alejada, donde no había agencias del Ministerio Público, donde no había médicos, médicas particularmente, legistas que pudieran certificar no solo las lesiones, sino también la violencia sexual que había sufrido, todo esto suma, abona a esos problemas estructurales a los cuales se tuvo que enfrentar Valentina y, por supuesto, la ausencia de servicios de salud. Valentina Rosendo, como ya les comentaba, es una mujer indígena perteneciente al pueblo Mepá que en el momento de los hechos tenía 17 años. En ese momento, Valentina también se encontraba casada y acababa de ser madre. Su hija tenía pocos meses de vida. El día que ocurrieron los hechos, el 16 de febrero de 2002, Valentina acudió a un arroyo cercano a lavar su ropa.
cuando en algún momento fue abordada por un grupo de militares quienes la rodearon, le apuntaron en el rostro y comenzaron a interrogarla. Le mostraron una serie de fotografías, así como una lista de personas, y ella tenía que señalar si los conocía o no. Valentina simplemente negaba con su cabeza, simplemente decía que no sabía nada con su poco español, y las autoridades, en este caso militares, continuaron interrogándola, hasta que uno de ellos la golpeó fuertemente y ella perdió el conocimiento. Cuando despertó, seguían ahí estos militares. Uno de ellos le arrancó la ropa y comenzó a violarla, y lo mismo otra persona, otro militar que también iba en este grupo. Valentina, una vez que ocurrieron estos hechos, esta agresión sexual, Valentina regresó a su casa y se lo contó, con todo lo que había pasado, se lo contó a su cuñada y se lo contó también a su esposo. Su esposo en ese momento decidió acudir con las autoridades de la comunidad para informar lo que había pasado. Fue hasta días después que el esposo de Valentina y Valentina misma acuden hacia otra comunidad para hacer de conocimiento lo que había pasado. Presentaron también, después de varios días, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y también una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante precisar que para poder llegar a presentar esta queja y esta denuncia, Valentina y su esposo tuvieron que caminar 8 horas. También tuvieron que caminar esas mismas 8 horas para acudir a un centro de salud donde se le atendiera, donde se le revisara por los golpes que ella presentaba. Es importante también señalar que en esa primera revisión médica que se le hace a Valentina, no consta que se le hubiera preguntado sobre la violencia sexual. Tampoco consta que ella hubiese mencionado que había sido agredida sexualmente por parte de un grupo de militares. Es importante también señalar que cuando ella acude a denunciar ante las autoridades, específicamente ante el Ministerio Público, primero no le querían recibir la denuncia. Lo que decían básicamente es: no está la persona que está preparada, la persona que es la encargada de recibir este tipo de denuncias de violencia sexual, entonces no te vamos a recibir la denuncia, pese a todas las horas que había tenido que caminar Valentina para poder denunciar. Entonces, después de mucho insistir, las autoridades por fin deciden iniciar la denuncia correspondiente. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a otros 2 obstáculos. ¿Cuáles fueron? Primero, que las autoridades, específicamente el Ministerio Público, no hablaba MEPA y tampoco tenía un intérprete de esa lengua indígena para poder recabar el testimonio de la propia Valentina. Entonces ahí teníamos un problema. Y el segundo problema, que también dificultó todo este proceso, es que no había un médico legista. Y bueno, finalmente se logra encontrar un intérprete, finalmente se logra encontrar un médico legista, pero ese médico legista era hombre. No había en ese momento en la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, en ese momento Procuraduría, una mujer ginecóloga que pudiera revisar y hacer la valoración y emitir el peritaje correspondiente respecto de la violencia sexual sufrida por Valentina. Esos obstáculos claramente fueron documentados en ese momento por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que en su momento emitió una recomendación por el caso de Valentina a las autoridades. En resumen, estamos en un caso de una mujer indígena menor de edad agredida por un grupo de militares que tuvo que caminar varias horas para poder recibir atención médica, para poder denunciar, para que además, se le escuchara, se le brindara todo lo que implica, el protocolo para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. Y además, que ese es un elemento muy importante, debido al contexto en el que vivía Valentina, una mujer indígena en una comunidad, también este elemento de rechazo social que sufrió por parte de su comunidad.
Otro elemento también que se tiene que considerar son las características, no solamente por la vulnerabilidad en sí mismo de ser una mujer indígena menor de edad, sino que además ella estaba denunciando, estaba señalando a militares que todavía continuaban con presencia en su comunidad. Por lo tanto, había una situación de riesgo latente, por supuesto, para Valentina. Bueno, esas son las circunstancias en las que ocurre el caso. Aquí es importante señalar qué es lo que dice, qué es lo que determina la Corte Interamericana cuando aborda precisamente la violencia sexual. Ojo, que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Me estoy refiriendo al concepto de violencia sexual. No estoy diciendo violación sexual. Entonces es muy importante que entiendan que la categoría es violencia sexual, que una de sus manifestaciones es la violación sexual. Entonces, aquí esto lo llamo su atención precisamente porque vamos a entender, y así, por supuesto, lo va a ir desarrollando nuestro Poder Judicial de la Federación, porque como vamos a ver más adelante en las próximas cápsulas, hay un importante desarrollo que se hace en el Poder Judicial de la Federación respecto de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos que ya he mencionado. Inés Fernández, Valentina Rosendo y Campo Algodonero, bueno, la más reciente, Mujeres de Atenco. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana respecto de la violencia sexual? Bueno, primero, la Corte reconoce que es una agresión particular, que representa y que tiene características específicas. La primera característica que va a tener justamente la violencia sexual es que por su naturaleza va a ser de realización oculta. Es decir, las únicas personas que vamos a poder identificar que tienen información directa sobre los hechos, pues ¿quiénes son? Los agresores y las víctimas. Entonces, ahí eso, digamos, es un elemento particular. Por sus características vamos a tener que no es un tipo de violación a los derechos humanos que ocurra, que pueda ser presenciada por más personas, donde pueda haber más testigos, ¿no? Entonces, es imposible, dice la Corte Interamericana, que dada la naturaleza de estos casos de violencia sexual, esperemos que tienen que existir, o esperemos, digamos, que hayan pruebas gráficas, pruebas documentales sobre esa violación a los derechos humanos. Dice, es absurdo que podamos esperar ese tipo de pruebas. ¿Qué tipo de elementos tenemos que considerar entonces? Bueno, para la Corte Interamericana, el primer elemento que tenemos que considerar frente a los casos de violencia sexual, y esto es importante porque no solamente entonces estos criterios van a ser aplicables a los casos de violación sexual, sino en términos de delitos tendría que aplicarse precisamente a todos aquellos que constituyen una forma de violencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Que frente a estos casos de violencia sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho. Es decir, nuestra guía, la prueba fundamental frente a los casos de violencia son las propias declaraciones o la declaración de la víctima. Y aquí seguramente muchas y muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero entonces ¿solo es la declaración de la víctima? No, la respuesta no solo es la declaración de la víctima. Hay otros elementos, otros medios de prueba, otros elementos probatorios que podremos considerar. Pero el fundamental, el principal, es el propio testimonio, la propia declaración de la víctima en sí misma. Esto tiene muchas implicaciones. En principio, ¿cuál es la obligación que tienen las autoridades frente a los casos de violencia sexual? La primera obligación es creerle, no colocar o no poner en duda su testimonio. Y entonces, insisto, muchas y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces qué otras pruebas? Pues en principio también decir, la Corte ya dijo, no hay que esperar pruebas documentales o gráficas, porque precisamente por las características de este hecho tendremos que utilizar otro tipo de pruebas que nos genere convicción. Y entonces, aquí es interesante señalar
que la Corte le llama especialmente la atención cuando analiza precisamente cómo se realizó la investigación por parte de las autoridades mexicanas, específicamente las autoridades del estado de Guerrero, le llamó poderosamente la atención a la propia Corte Interamericana, que como parte de la investigación de los casos de violencia sexual, pues los esfuerzos que realizó el Ministerio Público por investigar los hechos básicamente estaban reducidos a llamar, a declarar en diversas ocasiones a la propia víctima, desatendiendo otro tipo de diligencias o actos de investigación que podrían haber llevado, digamos, a este proceso de investigación. Entonces, la Corte, a partir de esta circunstancia, destaca que en la investigación de los casos de violencia sexual se tiene que en todo momento evitar la revictimización. Para la Corte, un acto de revictimización es precisamente mandar llamar y llamar y llamar a la víctima y hacer que cuente 1, 2, 3, 4 veces. Aquí es importante precisar que esta forma de revictimización reconocida por la propia Corte Interamericana no se reduce únicamente a la labor que realiza el Ministerio Público, es decir, que el Ministerio Público recabe una entrevista, sino se refiere a que una víctima puede contar una y otra vez los mismos hechos. Esto es una forma de revictimización. Para la Corte Interamericana, claramente esto tiene que evitarse a toda costa. Una víctima no puede estar contándole esta información una vez al Ministerio Público, otra vez a la Policía de Investigación, otra vez al médico legista o a la médica legista, otra vez al Ministerio Público. Es decir, no puede, este proceso es revictimizante porque implica que las víctimas tienen que estar recordando frecuentemente, recuperando, tratando de recuperar este tipo de hechos que en sí mismos resultan ser traumáticos. Entonces, otra vez, regresemos a la prueba. Ya vimos que la declaración de la víctima es muy importante, es fundamental para la acreditación de la violación a derechos humanos, pero también del delito. Pero no solo eso, ya también analizamos, de acuerdo a este criterio de la Corte Interamericana, que no podemos esperar ciertas pruebas directas, que no podemos esperar pruebas gráficas o documentales de esa agresión sexual. Entonces, ¿qué tipo de pruebas sí se pueden considerar? ¿Qué tipo de pruebas son válidas? Bueno, de acuerdo a este caso, y vamos a ver más adelante, insisto, esto también ha sido retomado ya por el Poder Judicial de la Federación. Es importante, dice la Corte, que además de la declaración de la propia víctima, se tiene que considerar que en los casos de violencia sexual es legítimo el uso de la prueba circunstancial, de los indicios y de las presunciones. Siempre que de estas mismas pruebas se pueda fundar, incluso dice la Corte, de los indicios, las pruebas circunstanciales, las presunciones, es válido fundar y motivar una sentencia. Entonces, ¿qué tipo de pruebas, regresamos, qué tipo de pruebas resultan ser válidas en los casos de violencia sexual? Bueno, de acuerdo a lo dicho en esta sentencia, que ha sido reafirmado también en las sentencias de Inés Fernández y Mujeres de Atenco, eso es importante tenerlo en el panorama, para la Corte Interamericana en los casos de violencia sexual, la declaración, el testimonio de la víctima es la prueba fundamental. Pero además también ya vimos que no podemos, dadas las características de la violencia sexual, ya sea como violación a los derechos humanos o como delito, no podemos esperar pruebas gráficas o documentales o algún otro tipo de prueba directa. Entonces, ¿qué tipo de pruebas sí son válidas? Bueno, pues para la Corte, las pruebas circunstanciales, los indicios, las presunciones pueden utilizarse, son legítimamente válidas, siempre y cuando que de las mismas, es decir, de las presunciones, los indicios y las pruebas circunstanciales, se puedan inferir conclusiones válidas, sólidas sobre los hechos ocurridos. Además, esto me refiero específicamente en el tema de pruebas, pero además la propia Corte Interamericana señala ¿qué se va a entender por violencia sexual?
Hace unos minutos yo les decía, es importante hacer esta diferencia. No estoy diciendo violación sexual, aunque evidentemente los hechos, la violencia sufrida por Valentina claramente fue una violación sexual. Sin embargo, en el análisis que hace la Corte Interamericana en este caso, ella habla de la violencia sexual. ¿Qué implica la violencia sexual? Para la Corte Interamericana, la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Ese es un elemento que vamos a estar subrayando. Es decir, la violencia sexual son conductas de naturaleza sexual que se cometen sin su consentimiento. Ojo aquí, para quienes todavía buscan acreditar la violación sexual o para que acrediten la violación sexual, están buscando algún elemento que establezca la violencia física o moral. Yo sé que ahí tenemos ciertas resistencias todavía cuando hablamos de la violencia sexual o de la violencia sexual, de la violación sexual o de la violencia sexual, porque siempre estamos buscando que exista o que medie esta violencia física o moral. Para la Corte Interamericana y para otros tribunales internacionales, incluso de corte penal, no es el medio comisivo, la violencia física o moral para poder acreditar la violencia sexual o la violación sexual, sino la clave está en justamente identificar si hubo o no consentimiento. Entonces, regresando. Para la Corte Interamericana y otros tribunales, la violencia sexual se configura cuando existen actos de naturaleza sexual que se realizan en contra de la víctima sin su consentimiento. ¿Y qué puede comprender esta violencia sexual? Bueno, pues puede comprender actos que involucren la penetración o algún contacto físico, pero también esos actos de naturaleza sexual pueden no considerar ningún tipo de penetración o contacto físico. Por ejemplo, la desnudez forzada. Ese es un claro ejemplo de lo que implica la violencia sexual. Es importante también señalar que este caso, el caso de Valentina Rosendo, es uno de los primeros casos donde la propia Corte Interamericana reconoce que este tipo de violencia de género puede constituir bajo ciertas circunstancias una forma de tortura, específicamente una tortura de naturaleza sexual. Y aquí, contrario a lo que muchas personas creen sobre que para que se constituyan actos de tortura se requieren cierta reiteración, cierta duración de las agresiones, por ejemplo, cierta intensidad. Lo cierto es que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente para los casos de tortura sexual, lo que se tiene que considerar es la intencionalidad, la severidad del sufrimiento, es decir, cómo la víctima lo está percibiendo o recibiendo, y la finalidad del acto. Para la Corte Interamericana, cuando analizó si lo sufrido por Valentina constituía o no una forma de tortura, consideró que la intencionalidad era hacerla sufrir. Y en ese momento se constituía como un fin en sí mismo, ¿no? Como una forma de la intención. Entonces, bueno, pues este es, insisto, uno de los primeros casos donde la Corte va a configurar esta forma de tortura sexual. También es importante señalar que entre las medidas de reparación que va a dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por supuesto son obligatorias para el Estado mexicano, digamos, dividiéndolas en dos partes. Por un lado, medidas que son de carácter económico, que están dirigidas específicamente para beneficiar directamente a Valentina y a su hija, porque también su hija fue considerada una víctima, dado que a partir, digamos, de todo lo que sufrió y denunció Valentina valientemente, pues tuvieron que salir de la comunidad porque fueron rechazadas, y eso implicó para la propia hija de Valentina repercusiones severas, porque tuvo que ser alejada de su comunidad, de sus raíces, su familia prácticamente se destruyó,
Entonces, bueno, esos elementos fueron altamente valorados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para considerar que la propia hija de Valentina era también víctima en este caso. Entonces, entre esos elementos y medidas de reparación, insisto, estas de carácter económico, medidas de rehabilitación, una de las medidas fue justamente investigar y sancionar a los responsables. Y la Corte fue enfática en decir que esa investigación y esa persecución penal en contra de los militares responsables tenía que ser con perspectiva de género. Como vamos a ver más adelante, justamente el análisis de la sentencia de Inés Fernández de Valentina Rosendo implicó para la jurisprudencia nacional un cambio radical. Vamos a ver más adelante cómo esta sentencia, a la que me refiero, a la de Valentina Rosendo, pero también la de Inés Fernández, contribuyeron de manera importante para que en nuestro país se estableciera como una obligación el juzgamiento con perspectiva de género. Quiero finalizar señalando una de las frases que el entonces secretario de Gobernación dijo en un evento que desde mi perspectiva ha sido de los más simbólicos, un evento de disculpa pública, un evento donde el Estado mexicano le ofrece en su conjunto una disculpa a Valentina y a su hija por esa violencia sufrida, no solamente por las agresiones sexuales, sino por esa violencia institucional, porque es una mujer que tuvo que luchar 8 años para poder llegar a un tribunal internacional para que se le hiciera justicia. Y quiero recordar esas palabras porque me parecen pertinentes, porque me parecen necesarias. Dijo el entonces secretario de Gobernación: en democracia, cada servidor público está obligado a cumplir con su deber y su deber está mandatado por la ley. Cuando esto no sucede, el Estado debe de hacerse responsable de corregir y reparar los daños. Hay un mandato constitucional y convencional de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Es fundamental que conozcamos estos criterios precisamente para mejorar nuestra atención en el servicio público, específicamente frente a ciertos casos de violencia de género, como los de violencia sexual. A continuación, les invito a todas y a todos ustedes a ver justamente parte de este acto simbólico donde el Estado mexicano le ofrece una disculpa pública a una mujer víctima de violencia sexual, Valentina, que valientemente luchó durante casi una década para obtener justicia. Bueno, Juani, yo que hago no cuagi, yo que hago triga que yo y con bio Valentina Rosendo Cantú, nas no más yo que hago triga que yo y no más lica está y con hasta que yo en voy a diga te subí manga lo que de nericana que 2002. Valentina, hace prácticamente 10 años, cuando eras una niña que crecía en medio de las imponentes montañas de Guerrero, empezaste a buscar justicia tras sobrevivir un acto aberrante que nunca debió haber ocurrido. Alzar la voz contra los abusos militares no ha sido sencillo, nunca ha sido sencillo. Tu palabra fue puesta siempre en entredicho. Te llamaron mujer mentirosa y siempre corriste peligros, siempre ante el acecho. Hoy, ante ti, los más altos funcionarios y funcionarias del Estado mexicano reconocen que siempre hablaste con la verdad.
solo tu corazón vale. Forjado allá en la agreste serranía que desde tiempos inmemoriales habita el pueblo Mepa, los hombres y las mujeres del fuego. Tu pueblo comprende a profundidad lo que este acto significa, la reunión de lo que quedó separado hace años, de lo que tanto duele, de esa división que sigue dañando a los hermanos y hermanas Mepa. La sangre tibia vuelve a correr. Para quienes ayer y hoy hemos construido Tlachinolan, acompañarte, Vale, en este camino ha sido siempre un privilegio y muchas veces un reto que, como tú lo sabes, nos rebasaba. Pese a ello, en los momentos difíciles siempre ha sido tu tesón, tu inquebrantable dignidad, lo que nos ha impulsado a seguir, porque siempre soñamos en esa justicia que tú sueñas. Has sido tú, Vale, en todos estos años, difíciles años, tristes años, quien ha llevado adelante la búsqueda de la justicia. Testimonios de vida como el de Valentina Rosendo Cantú deben servir para voltear los ojos hacia ese México olvidado, pisoteado, para empezar a desarrollar políticas públicas que entiendan a los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres indígenas como Valentina e Inés como actoras de su propia historia. Para ello, y para evitar la repetición de hechos como los que agraviaron a Valentina, es indispensable que en esas regiones la cara del Estado sea la de política social, con enfoque de derechos y no la de la violencia expresada en la militarización y el despojo de sus territorios y recursos naturales. Muchas gracias. Significa mucho, muchas gracias. En febrero de 2002, cuando los militares me agredieron, en ese entonces yo tenía 17 años y no hablaba bien el español, ahora ya tengo 26 años. A lo largo de 9 años he buscado justicia de parte del gobierno, no recibí buena atención, buen trato. Por no quedarme callada, me he traído consecuencia grave. Después de la denuncia, comenzaron a subir militares a mi comunidad. Rodeaban mi casa, exigiéndome que saliera, que señalara a los culpables. El presidente municipal de Acatepec, aquel entonces estaba Jerónimo Godoy, fue a mi comunidad diciéndome que dejara de denunciar, porque si siguiera yo con mi denuncia ya no iba a mandar apoyo para la comunidad. Desde entonces recibí rechazo hacia la comunidad, recibí humillaciones diciéndome que soy una mujer violada. A los 9 años de lucha estoy aquí ahorita. Esta lucha va a ayudar a muchas mujeres que están en las mismas situaciones, mujeres que no denunciaron o muchas sí denunciaron, pero quedó en archivado y no se ha investigado. También no denunciaron por miedo, por vergüenza o porque no hablan español como mujeres indígenas como yo. A lo largo de este camino he conocido muchas personas buenas, organizaciones nacionales, internacionales que están hoy conmigo. Y también medios de comunicaciones.
y muchas también de las personas que inicié en esta lucha me abandonaron el camino junto con mi esposo, pero también encontré muchas personas buenas. A lo largo del camino encontré amigos, he llorado con ellos, he reído, que estuvieron día con día. Gracias a ellos estoy con vida. Confiaron en mí esas organizaciones que están presentes aquí, como el antropólogo Abel, Tlachinola, organizaciones PROD, CEGIL, Amnistía, a Brigada de Paz y muchas organizaciones que siempre estuvieron conmigo. Para mí no hay palabra para agradecer. Muchas gracias. Caso como el mío es la esperanza de muchas mujeres para obtener justicia. De muchas mujeres, aquellas mujeres que no pudieron, que no alzaron la voz o que no se atrevieron a enfrentar el gobierno. Yo lo comparto, su dolor, la rabia, el coraje que sienten esas mujeres que fueron agredidas también. Poner una denuncia no es fácil, pero no debería de ser así. Mujeres tenemos derecho a tener una buena atención por parte del gobierno. Sigo con frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser quien soy. Por último, este mensaje para muchas mujeres. Mujeres, luchar es seguir adelante, romper la cadena de la impunidad. Muchas gracias. Hoy nos congrega la memoria del 16 de febrero de 2002, cuando una joven mujer mexicana, indígena, madre de familia, Valentina Rosendo Cantú, fue víctima de violaciones a sus derechos humanos. El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en la audiencia pública celebrada en el presente caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la falta de atención médica oportuna y especializada de la señora Rosendo Cantú, a la dilación en la integración de las investigaciones, a la afectación en su integridad psicológica que nos ha relatado hoy la propia Valentina, se suman actos contrarios a los derechos humanos y por ello el Estado mexicano reconoce en este acto público su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la garantía del acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú. Originaria de la comunidad de Caxitepec, Estado de Guerrero, Valentina Rosendo Cantú emprendió una incansable lucha por la justicia. A pesar de las condiciones adversas que enfrentó, que nos ha relatado, que reconocemos el día de hoy, esta valiente mujer, ejemplar mujer del pueblo Mepá, fue hilvanando una lección definitiva para todos los mexicanos.
Conforme a la vocación democrática y al compromiso de este gobierno de hacer valer y respetar los derechos humanos, el Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos ocurridos en el caso de Valentina Rosendo Cantú. Reconocida la responsabilidad del Estado, he investido como secretario de Gobernación en este evento, con la representación del mismo, señora Valentina Rosendo Cantú, a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década y en los que resultaron gravemente lesionadas en sus derechos. En observancia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada el 1 de octubre de 2010 y en atención a la instrucción del presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, del pasado 9 de diciembre, quiero reiterar el compromiso del Gobierno federal de no escatimar ningún esfuerzo para seguir cumpliendo cabalmente con esta sentencia. Estimada Valentina Rosendo Cantú, ejemplar Valentina Rosendo Cantú, hace casi una década, el Estado no la protegió ni le procuró justicia. Hoy, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia. Este acto público es prenda de esa convicción y a sabiendas de que parte de su sufrimiento es irreparable, deseamos que para usted, para la pequeña Jenny, para todos sus familiares, este acto simbólico se traduzca en una mínima expresión de justicia que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida. Una vez más, una disculpa. Una vez más, gracias a todos por estar aquí.